Welcome. Ecos Siniestros presenta. Nadie camina acompañado en el infierno. Nunca supe su nombre. Solo la vi una vez, pero fue suficiente para entender que no pertenecía a este lugar. Nadie lo hace, en realidad, pero ella menos que nadie. La encontré al borde del camino, cubierta de polvo y cicatrices, su cabello enmarañado cayendo como una sombra sobre su rostro. Había algo en sus ojos que me hizo detenerme, aunque no me acerqué demasiado. Los que caminan solos en este lugar suelen traer consigo más problemas de los que resuelven. Ella miraba hacia el horizonte, hacia las llamas que teñían el cielo de un rojo enfermizo. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una decisión calculada, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. En sus manos llevaba una maleta vieja, desgastada, como si contuviera algo que le importara más que su propia vida. Yo no podía dejar de observarla. No porque fuera hermosa, aunque lo era, de una manera rota y desgastada, sino porque había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus labios se apretaban como si contuvieran secretos que podían destruir mundos. ¿A dónde va?, me pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. En este lugar, nadie pregunta. Nadie ofrece ayuda. Porque aquí, en el infierno, cada uno carga con su propio castigo. La seguí a distancia. No por curiosidad, ni por compasión. Aquí, esos sentimientos son peligrosos, inútiles. No, lo hice porque algo en ella desafiaba las reglas de este lugar. Era como si no entendiera, o no aceptara, que no hay salida, que el infierno no tiene fin. Caminaba con una determinación extraña, casi furiosa. En algún momento se detuvo frente a un árbol retorcido, el único que había visto en kilómetros. Era negro como el carbón, sus ramas deformadas parecían garras intentando alcanzar algo que nunca conseguirían. Ella se quedó quieta, mirándolo como si esperara que le hablara. Yo sabía lo que era ese árbol. Todos lo sabíamos. Era un lugar de advertencia, un recordatorio para los que intentan escapar. Bajo sus raíces se enterraban las promesas rotas, los intentos fallidos de aquellos que creyeron que podían desafiar el infierno. Ella no parecía asustada. Por el contrario, dejó la maleta en el suelo y se arrodilló frente al árbol. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Oraciones, tal vez. Maldiciones. Aquí, ambas cosas son lo mismo. Entonces lo vi. Algo en el aire cambió. Las sombras se alargaron, y el calor, siempre presente, se intensificó hasta volverse insoportable. Se dará cuenta, pensé. Pero no lo hizo. O si lo hizo, no le importó. La tierra bajo sus rodillas comenzó a abrirse, lenta pero implacable, como si respondiera a sus palabras. Vi como algo emergía de entre las raíces del árbol. No puedo describirlo con precisión, tenía forma y no la tenía. Un amasijo de oscuridad y carne que parecía respirar. Ella no se movió. Ni siquiera retrocedió cuando eso, lo que fuera, se alzó frente a ella. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó una voz, profunda y vacía. Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con algo que no entendía hasta mucho después. No era miedo. Era desafío. Busco a mi hija, respondió. La voz no contestó de inmediato. El aire tembló alrededor del árbol, y las sombras del lugar parecían observarla, expectantes. A lo largo del horizonte, el rojo del cielo parecía arder más intensamente, como si el infierno mismo estuviera interesado en lo que ocurría. ¿Tu hija?, murmuró la voz, alargando las palabras como si degustara cada sílaba. Aquí no hay hijas. Solo condenas. Ella se puso de pie. Su postura era firme, aunque podía ver cómo temblaban sus manos, apretadas en puños junto a su cuerpo. No pertenece a este lugar, dijo, con una voz cargada de algo que no era súplica ni sumisión, sino pura convicción. Y no me iré sin ella. Una carcajada resonó en el aire, gutural y burlesca. Las ramas del árbol se sacudieron, como si el propio tronco estuviera riéndose de ella. Todo aquí pertenece a este lugar, declaró la voz. Tú también. Si tu hija está aquí, ya no es tuya. Es nuestra. El árbol comenzó a moverse,
sus raíces extendiéndose hacia ella como serpientes buscando atrapar a su presa. Pero ella no retrocedió. Se inclinó hacia la maleta que había dejado en el suelo, abrió el cierre con calma y sacó algo de su interior. Era un espejo. No era grande, apenas del tamaño de su rostro, pero su superficie estaba pulida hasta el punto de parecer líquida. Cuando lo levantó, el reflejo no mostraba su rostro, ni el árbol, ni el horror que la rodeaba. Solo una luz tenue, pálida, que parecía emanar desde algún lugar muy lejano. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros con eso?, se burló la voz. Las raíces se alzaron más rápido, listas para atraparla. Ella no respondió. En lugar de eso, alzó el espejo hacia las raíces y, con un movimiento rápido, lo inclinó hacia el árbol. La luz que se reflejó no era natural. No era cálida ni consoladora, sino fría y penetrante, como el filo de una navaja. Las raíces se detuvieron, retrocediendo como si la luz las quemara. El tronco del árbol tembló, y por un instante, la voz parecía dudosa. ¿Dónde está?, exigió ella, su voz más fuerte ahora. El árbol pareció estremecerse, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. La luz del espejo se intensificó, y de entre las raíces surgió un grito. No era humano, pero tampoco completamente inhumano. Entonces lo vi. Algo salió arrastrándose desde el interior del árbol. Era pequeño, frágil, y su cuerpo estaba cubierto de una sustancia negra como brea. Era una niña. Ella dejó caer el espejo y corrió hacia la pequeña. Sus manos temblorosas limpiaron la brea del rostro de la niña, dejando ver unos ojos grandes y brillantes que se aferraron a los suyos. «Te encontré», susurró, sus lágrimas cayendo sobre las mejillas de la niña. Pero el infierno no perdona. El árbol dejó de temblar. Las raíces se retiraron, y la voz en el aire se desvaneció en un eco distante, como si el mismo infierno hubiera retrocedido por un instante. La mujer, aún abrazando a la niña, levantó la mirada hacia el cielo. Algo había cambiado. El rojo intenso que antes lo teñía comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío gris opaco, como ceniza suspendida. Parecía que el mundo se había detenido, pero ella no lo interpretó como un triunfo. Su respiración era pesada, sus ojos aún desconfiados. Con la niña en brazos, tomó el espejo del suelo. Este ya no brillaba, su superficie estaba opaca, como si hubiera perdido todo su poder. Ella lo observó por un momento, luego lo guardó nuevamente en la maleta. «Ya te tengo», susurró, aunque no parecía tranquila. Se dio la vuelta para caminar lejos del árbol, pero entonces se detuvo. Algo no estaba bien. Yo también lo sentí. El silencio era diferente, más pesado, como si el aire mismo esperara algo. Fue entonces cuando lo noté, la niña no hacía ningún ruido. Al principio pensé que estaba demasiado débil, pero no. La pequeña estaba completamente inmóvil, sus brazos colgaban flácidos alrededor del cuello de la mujer, y sus ojos, aunque abiertos, no miraban nada. «¿Qué te pasa?», preguntó la mujer, con un tono de creciente desesperación. Intentó sacudirla suavemente, luego más fuerte, pero no hubo respuesta. El infierno no perdona, ni deja que tomes lo que no pertenece a su dominio. La maleta, la niña, el árbol. Todo parecía estar conectado, pero yo no podía entender cómo. Lo único que sabía era que ella lo sabía, o al menos comenzaba a sospecharlo. «No, no», gritó, sosteniendo a la niña contra su pecho. «No puedes quitármela de nuevo. No después de todo esto». El cielo comenzó a oscurecerse otra vez, y las sombras que antes habían retrocedido se movieron lentamente hacia ella. No como una amenaza directa, sino como una presencia constante, acechante. Entonces ocurrió algo que no esperaba. La niña abrió la boca, pero no fue su voz la que salió. Fue un susurro bajo, gélido, que resonó con un peso imposible: «Ya no somos las mismas». La mujer dejó caer a la niña, retrocediendo como si acabara de sostener algo venenoso. La pequeña se quedó de pie, sus ojos vacíos pero fijos en la mujer, y su cuerpo comenzó a transformarse. La sustancia negra que antes la cubría se extendió nuevamente, deformando sus extremidades, alargando sus dedos hasta convertirse en garras. «¿Qué eres?», susurró la mujer, su voz apenas audible. «Tu castigo», respondió la niña, «o lo que sea que fuera ahora».
La mujer retrocedió varios pasos, sin dejar de mirar a la figura que ahora ocupaba el lugar de su hija. No era solo el miedo lo que la paralizaba, sino la sensación abrumadora de que todo lo que había hecho hasta ahora, el sacrificio, el sufrimiento, la lucha, había sido una mentira, una trampa que el infierno había tejido desde el principio. «Esto no puede ser real», murmuró, pero su voz temblaba. La figura, que ya no era una niña, avanzó lentamente. Su forma parecía cambiar con cada paso, como si estuviera hecha de algo maleable, imposible de definir. De pronto, su voz resonó otra vez, pero esta vez era más clara, más cruel. «No recuerdas, ¿verdad?». La mujer frunció el ceño, confundida. «¿Recordar qué?». «Solo quiero a mi hija». El ente soltó una carcajada que resonó en el aire, una risa hueca y amarga. «Tu hija no está aquí. Nunca lo estuvo». El mundo a su alrededor comenzó a cambiar. El suelo, antes seco y polvoriento, se convirtió en un mosaico de imágenes que parecían flotar bajo sus pies. Escenas de su vida aparecieron ante ella, como fragmentos rotos de un espejo. Ahí estaba ella, en su hogar. El rostro sonriente de la niña, su risa llena de vida. Pero luego, la imagen cambió. Gritos, fuego, el olor acre del humo llenando el aire. Y finalmente, la escena que la hizo tambalearse, su propia figura, sosteniendo un cuchillo ensangrentado, con la niña a sus pies. «No», gritó, llevándose las manos a la cabeza. «Sí», susurró el ente, acercándose más. «Esto es lo que hiciste. Esto es lo que te trajo aquí». El vínculo entre la mujer y el infierno quedó claro en ese momento. Ella no había venido a buscar a su hija, había venido porque el infierno era su castigo, su prisión personal. Las llamas, el árbol, incluso el espejo que había usado, todo era parte de un juego diseñado para enfrentarla con la verdad que había intentado enterrar. «Pero, yo solo quería protegerla», murmuró, cayendo de rodillas. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con la suciedad en su rostro. «Lo que quisiste no importa aquí», respondió el ente, inclinándose hacia ella. Su rostro, ahora perfectamente humano, era una réplica del de la niña. «Aquí solo importa lo que hiciste». El infierno no era un lugar físico, no realmente. Era un reflejo de sus propias decisiones, una manifestación de su culpa. Ella había caminado sola todo este tiempo porque, en el fondo, sabía que nadie más podía compartir su condena. El ente se inclinó más cerca, susurrando al oído de la mujer: «Nadie camina acompañado en el infierno. Porque aquí, solo hay lugar para ti». Las sombras se cerraron sobre ella. Y entonces, todo se volvió oscuridad. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.